Muy buenos días a todas, todes y todos. Bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red, en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Muy buenos días, mi querida Pau, ¿cómo estás? ¿De qué vas a hablarnos hoy? Pues mira, hoy vamos con un temazo, yo creo, porque no podríamos hablar de otra cosa, y es de Justin Trudeau, que ayer hizo las delicias de todos esos que llevaban ya bastante tiempo echando sus quinielas de lo que ha acabado siendo la crónica de una muerte anunciada, cuando salió a comunicar su dimisión como líder del Partido Liberal Canadiense. Dimisión que de momento se queda en eso, pero cuyo fin último es que Trudeau abandone también su actual cargo como primer ministro de Canadá, algo que hará, según dijo, en cuanto su partido encuentre a quien le sustituya. Uy, o sea que hoy tenemos un programa de obituario. Exactamente, lo podemos llamar obituario porque la noticia pone fin a una década entera de carrera política de Justin Trudeau a la cabeza del gobierno del país, algo que además a mí me parece muy simbólico en términos de fin de ciclo o como queramos llamarlo, tanto en el plano de lo rigurosamente político como en el del estilo y la estética de un tipo de comunicación política muy concreta. Así que, para empezar por el principio, pues comencemos recordando quién es Justin Trudeau, un humilde chaval de Ottawa que nació, igual que el niño Jesús, un navideño 25 de diciembre, del año 1974. Humilde de alto abolengo, como el campechano de don Juan Carlos, me parece, que su padre ya había sido primer ministro también. Ahí quería yo llegar. De hecho, cuentan que de pequeño le llamaban Prince, príncipe, adjetivo que ha dado nombre a una biografía sobre él escrita por Stephen Meyer y publicada el año pasado. Y es que Justin Trudeau llegó al gobierno de Canadá casi por herencia, ya que es hijo del también ex primer ministro Pierre Trudeau, fallecido en el año 2000, que gobernó durante la friolera de 15 años, desde 1968 hasta 1984, con un pequeño paroncillo a finales de los 70. Y su figura fue clave luego en la historia del triunfo de su hijo, que siguió sus pasos en varios sentidos. Porque con Trudeau padre, que era un señor así al que parecían gustarle el marxismo, los derechos civiles, las personas LGTB, el amor libre, el rollito contracultural hippie del 68 y tal, pues se creó en su día un fenómeno fan tan bestia que llegó a ser conocido como la trudomanía y que cuenta hasta con una página propia en Wikipedia. Casi como si hubiese formado parte del cartel de Woodstock. Pues sí, es ese rollo, ¿no? Un poco como de estrella del rock. Además se dice de él que era también como muy estiloso, muy carismático, que siempre mantenía las formas, que iba de punta en blanco, vamos. Lo mismo que empezó a hacer Trudeau hijo casi 4 décadas después y que terminó aupándolo hasta convertirlo también en primer ministro en el año 2015. Como curiosidad, su madre, Margaret Trudeau, sí que fue la verdadera rockera. En los 70, la revista People llegó a publicar que era novia de Mick Jagger y aparece mencionada en la autobiografía de Keith Richards. Y bueno, vais a flipar porque parece ser que para intentar denostar a los Trudeau se hizo circular un rumor según el cual el padre biológico de Justin era en realidad Fidel Castro, que era amigo de sus padres, algo que Donald Trump quiso utilizar también no hace mucho para atacarle. Y el argumento inapelable, básicamente, ¿no?, de Trump era que Pierre Trudeau no tenía precisamente buen pelo, pero que Fidel Castro sí, y que Justin, decía Trump, tiene muy buen pelo y se ha vuelto comunista igual que Castro. Para que luego digan que esto de la moda no es político, se pueden construir argumentarios fascistas hasta basándose en el peinado de alguien. Tal cual, y a ver, esto del pelo en realidad es que es muy político, ¿eh? No solo el pelo, pero ya que estamos, es verdad que el pelo de Justin Trudeau, así como muy frondoso, larguito, no mucho, ¿no?, pero muy cuidado y tal, a mí me parece que ha sido muy icónico en lo que a su perfil político respecta. El perfil como de una nueva masculinidad liberal que se puso de moda en su máximo apogeo, pues allá por el año 2015, y que hemos visto en varias figuras desde entonces, no sé, pues desde Pedro Sánchez mismo hasta el ex primer ministro francés, también Gabriel Attal, por ejemplo. Y diría que son muchos los hombres en política que han ido de progres liberales en lo social y que han hecho bandera no solo del pelo, o no necesariamente del pelo, pero sí de ese tipo de estética tan característica que encumbró hace 10 años a Justin Trudeau. Ese pelo es también un poco del estilo de Adolfo Suárez y Felipe González también, o sea, es que justo aquí en España esos serían los precedentes históricos. Los políticos como de centro-derecha y centro-izquierda de la transición que después de la dictadura parecía que venían a renovar y modernizar el país y llevaban una estética cuidadita, un poco más juvenil, pues ese rollo, ¿no? Y ya en el siglo XXI, quien empieza a poner de moda hegemónicamente, más global, en términos más globales, una estética en política con vocación de modernidad y apariencia casual es Barack Obama, unos años antes que Trudeau. Y luego, pues de Obama también beben todos los demás, ¿no? El propio Trudeau, Sánchez, todos estos con eso de ir pues en camisa, no tener por qué llevar siempre traje, corbata, todo pues eso, como más casual, más cercano, pijo, pero cercano.
Y en el caso de Trudeau, esa estrategia fue clave para su victoria porque le llevó a convertirse en el poster boy del momento. Él llevaba un discurso bastante en la línea de lo que había sido también Obama en Estados Unidos, político pues joven, liberal, progre, aliado feminista y antirracista, que reivindicaba la diversidad, etcétera, ¿no? Y una imagen de ese palo pues es la que llevaba también, la camisa abierta, pero no tanto como para que pareciera vulgar, los trajes tres piezas muy bien hechos que le coronaron como el político mejor vestido en decenas de titulares, los pantalones slim fit, así como más modernos y juveniles en aquel momento, llevaba los calcetines así como con estampados de fantasía y tal. Ay, es verdad. Que se hicieron súper famosos, unos que llevaba con la cara de Chewbacca. Exacto, ese tipo de calcetines extravagantes y a la vista que se convirtieron, ¿no?, pues en su signo de identidad. Y por cierto, luego Pedro Sánchez se los empezó a poner también, aunque nunca se atrevió a tanto. Iba como con topitos pequeños y ese estilo. Y creo que todavía no lo ha superado Pedro Sánchez, por cierto, ni lo de los calcetines ni lo de los slim fit pesqueros, que ya están un poco fuera de onda. Toca ponerse pantalones white leg de rollito centennial, Pedro. Pero bueno, a lo que vamos. Trudeau, la mitad de su campaña electoral acabó haciéndola casi como influencer y sex symbol. En Vogue le calificaron como uno de los 10 hombres más sexys vivos y tras su triunfo le hicieron un perfil con el titular Justin Trudeau es el nuevo joven rostro de la política canadiense, que acompañaron de una foto en la que salía profundamente enamorado y abrazado a su mujer Sophie para el número de enero de 2016. No olvidemos también cuál es el contexto en el que sucede y funciona todo esto. Es el pleno momento pre-Me Too, está a punto de que haya un estallido brutal en la lucha feminista en medio mundo, que no solamente las empresas, sino también la política institucional y, por supuesto, los políticos sabían que podían capitalizar. Y esa idea pues de las nuevas masculinidades se empezó a volver clave. Esos nuevos hombres eran muy hombres, pero representaban una nueva masculinidad alternativa, moderna y aliada, y lo demostraban a través de su aspecto. Y aquí en España pues eso llegó también, no solo con Sánchez. Albert Rivera daba, por ejemplo, entrevistas en la revista Elle hablando de su paternidad y decían de él en los titulares que era, atención al calificativo, el más deseado. En esos momentos, Íñigo Errejón se hizo fotos en plan figurín para la revista Esquire, y en una entrevista que le hizo Raquel Peláez en Ese Moda declaraba que hablar de ropa retaba la masculinidad de algunos. Ojo. Alberto Garzón empezó a explotar también pues el rollito de ponerse guapete y arreglarse, y se decía que era como el guapo de Izquierda Unida. Pablo Casado era el nuevo candidato joven y con pelazo también del Partido Popular. Incluso Pablo Iglesias apareció en esa producción de Fashion and Arts Magazine, en una entrevista que le hizo Joana Bonet, con los pelos sueltos y al viento, porque la cosa es, bueno, pues que esa nueva masculinidad implicaba en algún sentido una erotización de los políticos y de la política en su conjunto. Erotización de la política, a ver, desarrollanos eso un poco. Pues mira, a finales de 2015, antes de las elecciones generales aquí en España, Harper's Bazaar publicó un artículo sobre esto que creo que lo ilustraba muy bien y hablaba precisamente de esas conexiones que se habían dado entre la nueva forma de hacer política, esa nueva política que combatía pues el desencanto y conectaba con el deseo y tal, y que utilizaba muchos conceptos también como sex appeal, con la manera en que se había importado de parte de líderes como Justin Trudeau, precisamente. Y lo ilustraba Harper's con una foto muy clave, que era una imagen de Pedro Sánchez emulando una portada histórica de la revista que cumplía 50 años y en la que salía Steve McQueen en smoking siendo acariciado por una mano hiperfemenina. Y hablaba también de este tema Noelia Ramírez en un artículo de Ese Moda publicado entonces que se titulaba Politinder. Hemos convertido a la nueva política en una fábrica de mitos sexuales, y decía: ni actores ni modelos, los nuevos líderes masculinos se erigen en auténticos sex symbols con legiones de fans y presumiendo sin excusas de su erótica del poder. Y la cosa es que básicamente con ese auge del feminismo y de la renovación de la política y tal y pascual, que sin embargo no había venido acompañado de una renovación real que permitiese optar a referentes mujeres a los puestos de poder, pues acabó dando lugar a una especie de tendencia en comunicación política hipersexualizadora y de explotación del capital erótico intelectual de los líderes, hasta convertirlos pues como un Pierce Brosnan o George Clooney, una cosa así rarísima. Qué diferente es cuando hipersexualizan a los hombres, ¿verdad? Erotizan su poder, su intelecto, su educación, su mediana edad, vamos, igualito que cuando hipersexualizan a alguna de nosotras. Absolutamente, eso está muy bien visto, en fin. Retomando el tema de Trudeau, la cosa es que después de ese boom inicial, poco a poco fue perdiendo fuelle hasta llegar a su dimisión. Ayer, por recordarlo, tuvo un par de polémicas asociadas también al ámbito estético. Por ejemplo, se filtraron unas imágenes suyas haciendo un blackface cuando era joven, como en Sevilla, por cierto, la cabalgata de Reyes del otro día.
Pero bueno, hizo un viaje a la India durante el cual llevó unos atuendos teóricamente tradicionales que en realidad resultaron tan exagerados que fueron leídos como insultantes porque decían que parecía que iba disfrazado de Bollywood, pero que ni en Bollywood vestían realmente así y bueno. Y luego, y es verdad que yo no soy experta en política canadiense, pero también Trudeau ha recibido muchísimas críticas por no terminar de posicionarse con el tema del genocidio en Gaza, ha acabado siendo también muy otanista, o sea, un poco como en la línea de Pedro Sánchez y pues toda aquella progresía liberal hipererotizada del 2015. Y parece que, pues como en el caso de Sánchez y sus amigos incómodos de 40, todos esos poster boys han acabado cayendo en picado por sus incongruencias y han demostrado que la estética de chico deconstruido no sirve de nada si el fondo no la acompaña. Así que ahora, con el auge de la ultraderecha, lo que estamos asistiendo es al alza de otros tipos de perfil de masculinidad en la política mucho más clásicos y violentos que dan cuenta del momento que atravesamos y de su contexto. Por ejemplo, la masculinidad action man belicista de Zelensky, la de Donald Trump, en plan clásico señor de negocios ochentero de puro en boca, la de Feijóo, aunque es verdad que no está triunfando mucho, pero bueno, que es como el pijo conservador a lo Flanders, la de Gladiador o Cid Campeador de Abascal, o el rollito Javier Milei con esa masculinidad de estética malista, caótica, que es como si reivindicara la figura del loco de la motosierra, pero no desde miradas anticuerdistas precisamente, sino desde la hiperneoliberalización de quien dice que no sigue ni respeta teóricamente norma ni protocolo alguno. Vamos, que los Trudeau, los Sánchez y los hombres de pantalón slim fit profundamente enamorados de sus mujeres se están quedando fuera de onda. Igual es que hay que darle una vueltecita a si esa normatividad disfrazada de progresismo es solo normatividad camuflada. En fin, muchas gracias, Pau.